Es para mí una inmensa alegría estar aquí. Debo decir que es la primera vez que estoy en República Dominicana y por lo que he visto hasta ahora espero de corazón que no sea la última. Es la primera vez que empiezo un congreso con una oración y me pareció precioso y luego con un baile. Se ha visto que no sé bailar muy bien, pero estoy convencido que con venir aquí algunas veces en los próximos años algo podré aprender y mejorar. Gracias por la introducción. Como se decía, hablaré sobre todo de enfermedad mínima residual. Repetiré algunas de los conceptos, ideas, algún resultado que presentó anteriormente el doctor Breno, pero creo que no pasa nada, porque realmente hoy por hoy el tema de la enfermedad mínima residual es quizás uno de los más importantes, desde luego más candente, controvertido en mieloma múltiple. Y más de lugar a mi conflicto de interés, pero ya les digo que mi mayor conflicto es no haber venido antes nunca a República Dominicana. Bien, voy a empezar con algo que creo que todos los presentes aquí estamos de acuerdo, y es la necesidad, yo diría, imperativa de definir, estimar el riesgo del paciente. Tengo una leucemia, ya tengo un mieloma. Ya tengo un mieloma quiescente, ya tengo un mieloma activo. A ustedes les ocupa saber con exactitud las características clínico-biológicas de ese paciente con mieloma para tratar de predecir qué va a ocurrir en el futuro. Y por eso ustedes piden varias pruebas en radiología, en el laboratorio de proteínas, en el laboratorio de genética. Y algunas de esas pruebas pueden condicionar el tratamiento, pero creo que todos estamos de acuerdo que la inmensa mayoría de las pruebas que ustedes piden no están vinculadas a una decisión terapéutica. Ustedes las piden para conocer muy bien ese mieloma que tenéis delante. Por lo tanto, hay algo que nunca entendí y nunca lo acepté. Fue ese argumento que llevo escuchando unos 20 años casi, de que no pido el estudio de enfermedad residual porque hasta hoy no se han publicado unas guías sobre cómo cambiar el tratamiento en función del resultado de enfermedad mínima residual. Si fuera así, si solo pidiéramos pruebas asociadas a una guía terapéutica, el lunes dejaríamos de pedir pruebas. No es así. Pedimos pruebas para caracterizar bien la enfermedad. Y en este caso yo diría que hoy por hoy es casi imprescindible, y la presentación del doctor Breno lo mostraba muy bien, puesto que la enfermedad residual es quizás el factor pronóstico más importante del mieloma múltiple. Y esto tampoco nos ha de sorprender demasiado, puesto que esa fotografía que sacamos cuando hacemos el estudio de enfermedad residual, en realidad es una foto que conlleva la fragilidad del paciente, comorbilidades, la biología del tumor, la genética, el estadio, la sensibilidad o la resistencia al tratamiento, la toxicidad del tratamiento y en consecuencia la adhesión al tratamiento, si hubo una bajada de dosis o una retirada de un fármaco. Todo eso va a condicionar el resultado de enfermedad residual. Y por ello, yo creo que es hoy por hoy el factor pronóstico más determinante. En esta diapositiva ustedes pueden ver una relación muy evidente entre la eficacia de los nuevos tratamientos, una mayor tasa de enfermedad mínima residual negativa y un aumento de supervivencia. Esto se ha visto en varias décadas, desde los esteroides, luego los alquilantes, el trasplante, los inhibidores de proteasoma, los inmunomoduladores, la revolución que supuso los anticuerpos monoclonales anti-CD38, y también se está viendo con las CAR-Ts, los biespecíficos y también los fármacos asociados a conjugados con toxina. Es decir, que el aumento muy significativo de la supervivencia del paciente con mieloma
está intrínsecamente asociado a mayores tasas de enfermedad mínima negativa, pese a que cada década de las últimas 3 fuimos capaces de mejorar la sensibilidad de las técnicas con que medimos enfermedad residual. Esta diapositiva la veíamos antes y refleja hasta dónde puede llegar la nueva supervivencia del paciente con mieloma. Y es realmente extraordinario ver cómo en el paciente joven, candidato a trasplante, que recibe la cuádrupleta, puede llegar a 17 años e incluso en el paciente mayor no candidato puede superar los 8 años una vez más tratado con la cuádrupleta. Son realmente resultados nuevos, inesperados para aquellos que llevamos ya pues estos 20 años, como es mi caso, y que nos obligan a encontrar nuevos objetivos terapéuticos. Si la supervivencia libre de progresión se va acercando a los 10, 15, 20 años, y aún así la enfermedad no se cura en muchos pacientes, y por lo tanto ustedes quieren nuevos fármacos y nuevas combinaciones que vendrán de futuros ensayos clínicos, esos ensayos clínicos no pueden durar 15, 20 años, porque ustedes no pueden esperar tanto tiempo para tener esos fármacos. Y por ello fue tan importante lograr en la Agencia Americana y este año también en la Agencia Europea del Medicamento la aprobación de la enfermedad residual como un objetivo primario de los ensayos clínicos que permite una aprobación condicionada de los fármacos para que ustedes los puedan disfrutar antes y se lo puedan administrar a sus pacientes. Realmente, cuando miremos a la profundidad de la respuesta, aquí no muestro la típica gráfica de que a mejor profundidad, mejor la supervivencia. Eso ya lo sabemos. Aquí lo que estamos viendo es algo muy atractivo y es que realmente para saber qué esquema terapéutico es más eficaz que el otro, lo más informativo no es la respuesta total, la remisión completa, ni siquiera la remisión completa estricta, es más bien la enfermedad residual, a -5, si es posible a -6 y si es posible sostenido en el tiempo, para saber qué régimen es más eficaz. Y esto, como decía antes, tiene aplicación en los ensayos clínicos, pero también en vuestro departamento, porque si ustedes quisieran saber en vuestro departamento cuál es el esquema terapéutico que está dando mejores resultados, no hay que hacer un estudio de supervivencia, basta con hacer estudio de enfermedad residual y comparar las tasas de enfermedad mínima negativa que ustedes observan con un régimen frente al otro en una determinada población de pacientes. Realmente son datos extraordinarios, sobre todo con la cuádrupleta, sobre todo en pacientes jóvenes y, como decía antes, intrínsecamente asociados a la mínima residual. Eso sí, por favor, si es posible, basaros en más de un estudio. Un solo estudio puede que sea insuficiente, incluso puede inducir en error. Todos sabemos que el mieloma es una enfermedad con una infiltración parcial en la médula ósea, a veces también hay enfermedad extramedular, es menos frecuente en el paciente de un nuevo diagnóstico, pero va aumentando su frecuencia a medida que el paciente se va haciendo resistente a varias líneas del tratamiento y, por tanto, para que la enfermedad mínima sea realmente predictiva de lo que va a ocurrir al paciente, es fundamental hacer varios estudios y haciendo varios estudios es posible identificar aquellos pacientes que mantienen esa respuesta de mínima negativa y al mantenerla al menos 2 años, ustedes pueden ver cómo las tasas de supervivencia son del 98, casi 99% a los 4 años. En definitiva, con esta respuesta tan buena lograda tras estos tratamientos tan buenos, la probabilidad de recidiva es muy baja, al menos en los primeros años. De hecho, tanto es así que incluso se está debatiendo la posibilidad de que a través de estas respuestas tan profundas y mantenidas en el tiempo sea posible doblegar el pronóstico adverso
del mieloma de alto riesgo, sobre todo aquel definido por las alteraciones genéticas tan adversas como puede ser la translocación 414 o la delección del 17p. Cuando es así, ustedes pueden ver, estos pacientes alcanzan unas tasas de supervivencia realmente prometedoras. Por lo tanto, lo que estamos viendo en mieloma es casi como un cambio de paradigma. Es decir, el tratamiento se va ajustando, al menos en los ensayos clínicos, no tanto en relación a la agresividad del tumor, al diagnóstico, definido, por ejemplo, por la genética, y sí en relación a la profundidad de la respuesta al tratamiento definida por la enfermedad residual. Muy probablemente ustedes conocen este trabajo del grupo francés del mieloma que se ha publicado hace un par de meses, en junio, en el New England Journal of Medicine, en el cual se muestran los resultados de lo que fue estratificar el paciente tras 6 ciclos de inducción entre solo consolidación con la cuádrupleta y trasplante más consolidación, si la enfermedad era negativa, o en cambio aleatorizar a un trasplante más consolidación o 2 trasplantes si la enfermedad era positiva. Y como decía antes, hoy por hoy ya podemos usar las tasas de enfermedad residual para predecir el futuro, sin esperar a la supervivencia. Y eso es lo que han hecho los investigadores franceses, y a través de esa estimación, esa imputación, llegaron a la siguiente conclusión, que realmente es muy casi inesperada y a la vez muy interesante. En primer lugar, como ustedes pueden ver aquí, para el paciente que tras los 6 ciclos de inducción lograba una mínima residual negativa, no hay diferencia entre solo consolidación o trasplante más consolidación. Es decir, que para ese paciente a lo mejor cabe la posibilidad de guardar los progenitores hematopoyéticos para más tarde y ofrecer ese trasplante en una segunda línea tras una posible recaída. Y en cambio también hay una lección para el paciente con mínima positiva tras la inducción, y es que el trasplante en tándem no muestra beneficio frente al trasplante único más consolidación. Es decir, que estamos aprendiendo y en tiempo real cómo optimizar, individualizar el tratamiento del mieloma en base a la enfermedad residual. Voy terminando mi presentación con el tema que a mí más me apasiona. Ahora que hemos logrado los métodos para medir enfermedad mínima con la mayor sensibilidad, que son, recuerdo, la citometría de flujo de nueva generación, la secuenciación masiva, ahora también la espectrometría de masas para medir el componente monoclonal con mayor sensibilidad que la inmunofijación y, por supuesto, la electroforesis. Bueno, también los fármacos, las tripletas antes, ahora las cuádrupletas. Bueno, pues usar todas estas herramientas para mejorar la calidad de vida del paciente y, si fuera posible, tratar de medir esa enfermedad residual de vez en cuando en la sangre periférica para no hacer tantos aspirados de médula ósea. Bien, aquí, perdonadme, pero barro un poquito a casa. Yo soy portugués, pero claro, llevo ya casi 20 años en España. Ya mi corazón está dividido entre Portugal y España. Bueno, yo sí creo que el primer ensayo clínico diseñado allá en el año 2012-2013, recuerdo perfectamente estar con los doctores San Miguel, Bladé, La Huerta, también la doctora Mariví Mateus. Bueno, pues diseñamos un ensayo en el cual el paciente joven, tras 6 ciclos de inducción con VRD, trasplante y 2 ciclos de consolidación también con VRD, el paciente entraba en mantenimiento, 2 años con Lenadexa, más o menos Ixazomib, eso no viene al cuento hoy, y medíamos la enfermedad mínima con la NGF cada año. Y a los 2 años, ustedes pueden ver aquí cómo a los 2 años, si el paciente mostraba una mínima negativa, eso sí, 10⁻⁶, se paraba el tratamiento. Y en cambio, si la mínima era positiva, seguía el tratamiento otros 3 años con Lenadexa. Y estos son los resultados del estudio que se han publicado por la doctora Rossignol hace 2 años en la revista Blood. Y los resultados yo creo que se pueden resumir con solo esta gráfica,
puesto que esta gráfica de supervivencia libre de progresión arroja 3 conclusiones muy importantes. La primera, como decía al inicio, la enfermedad mínima tiene tanto valor pronóstico que incluso si uno para el tratamiento porque era negativa o sigue el tratamiento porque era positiva, aún así hay unas diferencias muy grandes en supervivencia. El riesgo de recaída para el paciente con mínima positiva y que seguía tratamiento era del 80% más frente al que tenía una mínima negativa. Primera conclusión. Segunda conclusión. Para el paciente que llegó al mantenimiento, a los 2 años del mantenimiento, con una mínima positiva, seguir el tratamiento con los mismos fármacos que el paciente había recibido en los últimos 3 años, lo que estamos viendo es que eso no permite erradicar la enfermedad mínima. A lo mejor hay que cambiar de paradigma y ante una respuesta subóptima, como puede ser una mínima positiva, empezar una segunda línea de tratamiento o cambiar un poco la generación de alguna clase de fármacos. Y por último, el paciente con mínima negativa. Aquí lo que estamos viendo es que suspendimos el tratamiento no porque el paciente estaba curado, sabiendo que muchos o algunos no estaban curados y hubo progresiones. Pero fijémonos en la tasa de PFS a 4 años, es del 83%. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de los pacientes va a estar 4, 5 y a lo mejor 10 años libre de progresión y también libre de tratamiento. Y esto nos parece muy importante con vistas a ofrecer esa ventana de tiempo libre de tratamiento y, por lo tanto, aumentar la calidad de vida del paciente con mieloma. Claro, lo que no queremos es fallar en nuestra predicción y, acto seguido, después de ver estos resultados, nos hicimos la pregunta: ¿quiénes son los pacientes en los cuales se paró el tratamiento y han progresado en los 4 primeros años? Y para llegar al resultado hemos colaborado con el grupo italiano y los 2 grupos llegaron a las mismísimas conclusiones en 2 ensayos clínicos distintos, el nuestro y el Forte del grupo italiano, que seguramente ustedes conocen bien. En definitiva, ¿cuál es el paciente en el cual a lo mejor suspender el tratamiento por esa mínima negativa aumenta un poco el riesgo de recaída? Es el paciente con estadio 3 del ISS o un ISS revisado 3 por las alteraciones genéticas. Es el paciente con muchas células tumorales circulantes en la sangre al diagnóstico, más del 0,01%, y es ese paciente que sí ha logrado una mínima negativa, pero fue tarde, ya durante el mantenimiento. Cuidado, porque a lo mejor logró, pero la pierde enseguida. Estos pacientes a lo mejor todavía no están preparados para suspender el tratamiento. Por lo tanto, aquí es donde queremos llegar en los próximos años, a la posibilidad de que cada vez más, ojalá sea la realidad también en la República Dominicana, que cada vez más pacientes puedan lograr una remisión completa con mínima negativa en el primer año del tratamiento, que esa mínima negativa se mantenga a lo largo del tiempo y se pueda sostener durante unos 3 años, y a partir de aquí, en aquellos pacientes que no tienen esas alarmas, esas banderillas rojas que nos dicen que esa mínima negativa no es tan potente como las otras, a lo mejor en ese paciente, pues parar el tratamiento. Y ojalá lograr 5, 10, 15 años libre de recaída y libre de tratamiento. Y esto podría aumentar la calidad de vida del paciente, disminuir la toxicidad en el mismo. Evidentemente el paciente no estaría en una situación refractaria a la última línea, puesto que la última línea ha tenido lugar hace 7 años u 8 años. El paciente ha sido expuesto a algunos fármacos, pero eso también tuvo lugar hace 10 años, a saber qué mieloma tiene ahora cuando recae, y a lo mejor es sensible a través de esos fármacos, con lo cual aumenta el número de opciones que ustedes tendrían disponibles para esa segunda línea.
Y luego otro concepto, y es de que si en este periodo de tiempo hacemos un seguimiento periódico de la enfermedad, a lo mejor podemos detectar la reaparición de enfermedad residual antes de la progresión bioquímica, antes de la progresión clínica y empezar una segunda línea en ese momento y no más tarde cuando la recaída es más explosiva y es más difícil rescatar al paciente. Y con lo cual obtener mejores resultados en la segunda línea. Si ustedes obtienen unos resultados muy buenos en la primera línea y otros resultados muy buenos en la segunda línea, pues de alguna forma estamos cronificando el mieloma y haciendo con que el paciente viva mucho tiempo y ojalá no tenga que fallecer por la enfermedad, fallezca por otras razones. Bien, llegados aquí, entonces se pone de manifiesto la importancia de hacer muchos estudios de enfermedad residual. Lo que decía antes, si el paciente está llamado a vivir mucho tiempo, no podemos hacer muchos estudios en la médula ósea. Eso iría en contra en aumentar la calidad de vida del paciente, más bien disminuiría. Y por eso es tan importante hacer los estudios en la sangre periférica. Y lo que estamos viendo es que si ustedes, por ejemplo, tienen acceso a la citometría o la secuenciación masiva de nueva generación, y la emplean en el paciente con mieloma en etapas más tardías del tratamiento, por ejemplo, durante el mantenimiento, en aproximadamente un 10% de los pacientes se va a detectar enfermedad en la sangre, en este caso, células tumorales circulantes por citometría. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, eso conlleva a un riesgo muy alto de progresión al año y también una disminución de supervivencia global. Si acaso ustedes estuvieran haciéndose la pregunta de si llegados a esta sensibilidad, pues entonces me olvido de la médula ósea y solo hago estudios en la sangre periférica. Yo diría que no, todavía no hemos llegado ahí, porque la médula ósea sigue siendo la muestra más eficaz para medir enfermedad residual con la mayor sensibilidad. En estas dos gráficas de supervivencia libre de progresión y global tenemos los mismos 100 pacientes con mieloma en los cuales medimos enfermedad residual en la médula y en la sangre con la NGF. Y esto nos ha permitido identificar 3 grupos de pacientes. El primero, el que no tiene enfermedad residual ni en la médula ni en la sangre. Como ustedes pueden ver, tienen un pronóstico realmente muy prometedor. En cambio, si hay enfermedad en las 2 muestras, el pronóstico es infausto, ya lo veíamos antes. Pero ustedes ven aquí que hay un grupo intermedio y estos son pacientes en los que no veíamos enfermedad en la sangre, pero sí estaba en la médula. Y como ustedes pueden ver, hay mayor riesgo de recaída. Por lo tanto, ante la duda y ante la necesidad de un estudio de mucha sensibilidad, hay que ir a la médula. Ahora bien, la sangre periférica es tan informativa, incluso en el caso de que el paciente tenga enfermedad residual en la médula, si ustedes quieren ver si el paciente tiene riesgo de progresión, por ejemplo, a 3 años, o en cambio el riesgo de progresión es a 3 meses, para eso solo hay que mirar la sangre. Si es negativa en la sangre, se va hacia los 3 años. Si es positiva en la sangre, el riesgo de recaída en los primeros 3 a 12 meses es altísimo. Y a lo mejor esta información puede ser útil para que ustedes vayan afinando o individualizando el tratamiento de ese paciente con mieloma. ¿Cómo mejorar? Pues bien, no basarnos en una sola técnica. Aquí lo que hicimos fue combinar la citometría con la espectrometría de masas. Y tan solo combinando estas 2 técnicas, ustedes pueden ver que prácticamente obtenemos la misma estratificación de riesgo que obteníamos en la diapositiva anterior, combinando sangre periférica y médula ósea. Por lo tanto, aquí es donde queremos llegar. Ojalá en un futuro no muy lejano. Por supuesto, al inicio del tratamiento, que además es muy intenso, hay que medir la enfermedad en la médula ósea, pero luego ya cuando el paciente se va acercando a los 3, 4, 5 años tras haber iniciado el tratamiento, hay que seguir la enfermedad en la médula ósea, pero a lo mejor esto se puede hacer cada año, cada 2 años
o cada 3 años el paciente va mostrando muchas mínimas negativas y mientras tanto, para que ustedes no pierdan información, ver esa enfermedad residual en la sangre periférica. Por supuesto, sin olvidar nunca el valor añadido complementario de los estudios de imagen, por ejemplo, con el PET-TAC. Termino con algo que creo que todos ustedes estarían de acuerdo, y es que todos queremos llegar a esa medicina de precisión individualizada a las características del paciente y que no es posible ejercer esa medicina de precisión sin un diagnóstico, sin un laboratorio de precisión. Somos creyentes en la enfermedad residual, está llamada a tener aún más valor en mieloma múltiple, pero por supuesto no como algo aislado, no como algo definitivo, y sí integrado con las demás características del paciente y por supuesto el tipo de... Con esta diapositiva termino. Muchísimas gracias por vuestra atención.